Bienvenidos amigos televidentes a Pensamiento Crítico en este día viernes. Y este día viernes lo vamos a hacer diferente, comenzando fuera corbata, fuera saco, y vamos a hablar de fútbol. Pero no vamos a hablar del fútbol en términos generales, sino vamos a hablar de los avances, los logros, los resultados y los éxitos del Independiente del Valle. Y que a Independiente del Valle no solo hay que analizarlo futbolísticamente en la cancha, sino como parte de un proceso en que se apostó para que chicos de un promedio de edad de 23 años estén donde estén en este momento. Para analizar esos éxitos y esos logros de Independiente del Valle, y que tenemos mucha fe que queden campeones de la Copa Libertadores de América, tenemos como invitados a Pablo Samaniego, escritor y catedrático investigador de la Flaxo, quien incluso ha escrito sobre el fútbol y la economía, y a David Lucero, periodista deportivo de Ecuador TV, de RTV Ecuador, a quien ustedes conocen perfectamente. Comenzamos. Les doy la bienvenida. David, qué gusto tenerte en Pensamiento Crítico. Un gusto, bienvenido, Carlos. Pablo. Encantado de tenerte acá. Comienzo, entonces, hay que analizar Independiente Valle desde varias aristas, no solo de lo que sucede en la cancha. ¿Esto es el resultado de haber apostado a un proceso, Pablo? Sí, yo creo que hay la unión de dos factores. El primero es el proceso y el segundo es el momento. Porque uno puede seguir un proceso y de hecho algunos equipos del fútbol ecuatoriano tienen procesos interesantes, ¿no es cierto? Y sostenidos en el tiempo, pero no siempre se juntan el proceso con el momento. El caso del Independiente del Valle es que se ha juntado ese proceso con ese momento porque ellos han venido de alguna manera sacando de su cantera, tienen... desde el 2010 tienen varios triunfos en las inferiores de 16 y 18 años, son campeones 3 o 4 veces. Entonces ese cúmulo de jugadores más, y yo creo que también el haber tenido unos buenos rendimientos en los campeonatos de fútbol le ha permitido tener una base de financiamiento más sólida, que le ha permitido reforzar las líneas que no estaban seguras. Ahora, permíteme, Pablo, ir con David, pero ¿ese proceso puede ser sostenible o lo facilita el hecho de pronto no contar con una hinchada tipo Liga de Quito, tipo Barcelona, tipo Emelec, que a veces tienen temores a iniciar procesos porque en primera no ganan y entonces resulta que los técnicos son víctimas de no respetar el proceso o víctimas de resultados negativos? ¿Eso ha facilitado a Independiente del Valle? Yo creo que sí, porque no tienes la exigencia o la presión que genera el hincha, ¿no?, de los equipos que tú mencionas. Siempre el hincha de Barcelona, de Emelec, de Liga de Quito, del Nacional, de los considerados grandes en el fútbol ecuatoriano, llevan esa exigencia de que todos los años tienes que ser campeón, de que tienes que ser protagonista, que tienes que clasificar a Copa Libertadores, que tienes que armar una nómina lo suficientemente competitiva justamente para dar resultados, que es lo que la hinchada busca. Va acumulando hinchas el Independiente del Valle a través del tiempo, de estos últimos años, porque ya ha sido protagonista, llegó a ser vicecampeón incluso hace un par de años atrás. Y quizás sin esa presión los dirigentes han logrado ir construyendo y reforzando esa filosofía de ser un equipo de jugadores jóvenes que van saliendo de la cantera. Si repasáramos brevemente cómo se han armado las nóminas de los últimos años, vamos a encontrar que apenas tienes a 2 o 3 jugadores experimentados que han estado ya en otros equipos, pero luego ha vivido mucha gente con un promedio de edad bastante bajo que le ha permitido precisamente ser protagonista. ¿A tu criterio este proceso responde, o a criterio de los dos, tanto de Pablo y David, le pregunto, responde a qué? ¿A un proceso de cancha o a un modelo, a un proceso que se sustenta en un modelo de organización y planificación? Porque el fútbol, como cualquier otra organización, y un club, para no hablar de un equipo de fútbol, requiere de financiamiento. Y se ha llamado la atención que el principal de Independiente del Valle haya donado la taquilla, y qué taquillas ha donado sistemáticamente en la Copa Libertadores. Es decir, no todo el mundo puede hacer eso y sin embargo se sostiene económicamente. No se ha sabido ningún tipo de debilidad financiera en Independiente del Valle, Pablo. No, es un equipo sólido y creo que el modelo hay que extenderle para entender todas las aristas que tiene. Porque el modelo económico es fuerte, se ha ido fortaleciendo con el tiempo. Y lo que significa la Copa Libertadores para Independiente del Valle es que se le duplique el presupuesto que tenía para este año, simplemente es solo por premios, ¿no es cierto?, por ir ascendiendo en la Copa.
Claro que es una generosidad Pero también está la contrapartida del egreso, porque a medida que da premios por ir avanzando, recibe premios económicos, los jugadores también van ganando premios. Claro, pero tiene un excedente necesariamente ahí que, o sea, el presupuesto está sobrepasado, está más que cumplido en este año. A lo que me quería referir es que el modelo no solo contempla esa fortaleza económica, de la cual podemos profundizar un poco más si quieren, sino también el conjunto de acciones que tiene el club con respecto a los jugadores y que ha permitido que esos jugadores tengan una personalidad adecuada para jugar en la cancha. El partido contra el Boca en la Bombonera, a mí me sorprendió el grado de la compostura y la templanza que tuvieron los jugadores para pararse en la cancha. Para ser muy jóvenes también, ¿no? Eso se debe a un proceso educativo que acompaña al proceso de formación puramente técnica y futbolística. Entonces, esa parte es sustancial porque la mayoría de jugadores provienen de hogares de ingresos bajos, con educación, escasa educación, con problemas de formación muchas veces, de autovaloración. Y lo que se les ve a este equipo y a estos jóvenes jugadores es que tienen una valoración adecuada. A ver, pero parémonos ahí, Pablo. Es un tema interesante el que tú dices, porque una cosa es proceso educativo y otra cosa es motivación. Es decir, ¿dónde está la fuerza de ese equipo? En ese proceso educativo que de pronto la dirigencia estratégicamente está apalancando en sus jugadores, porque la motivación es efímera. ¿Hay una diferencia ahí? Claro. Un proceso educativo largo significa que la motivación pueda ser más duradera, porque yo sé lo que valgo y sé hasta dónde valgo. Yo conozco mis posibilidades. Esa es la diferencia con una motivación, ¿no es cierto? Sale a la cancha y da todo lo que puedes y la siguiente vez ya no estoy motivado. Yo diría que el 95% de los jugadores, David, vienen de las divisiones formativas del mismo Independiente del Valle. Ese proceso educativo que dice Pablo, entonces, no es que recién se le da al equipo de primera, viene desde las divisiones formativas. Porque si el promedio de edad es de 23 años, ya nos podemos imaginar desde cuántos años vienen, teniendo entendido que el proceso independiente arrancó, que hace 9, 10 años. Sí, bueno, está 6 o 7 en la Serie A apenas, es un equipo joven, pero una parte de la estrategia de los dirigentes ha sido que en su inicio, cuando esta nueva administración, encabezada por Michel Deller, realizó algunos convenios con diferentes escuelas, Norteamérica, la escuela de Carlos Alfaro Moreno en su momento, de donde se empezó a nutrir de jugadores hasta empezar el propio Independiente a recorrer el país con sus entrenadores de divisiones formativas y justamente a captar los talentos de los jugadores jóvenes, manteniendo esa filosofía, ¿no? Ha sido campeón en la gran mayoría de divisiones menores en los últimos años, sub-14, sub-16, sub-18, hasta en la reserva cuando se jugaba hasta el año anterior, siempre fue un equipo protagonista. Me parece que motiva también a los jugadores el encontrar un modelo de gestión y una estructura tan bien organizada que les da confianza a los mismos futbolistas, ¿no? Se ha podido ver en reportajes que hemos hecho nosotros con familias de otras provincias que tienen total confianza en que sus hijos vinieron al Independiente del Valle porque saben que además tienen todo un modelo integral de preparación, la preparación educativa y la preparación deportiva, que va puliendo todo ese talento que tiene el Lo jugador. que ratifica entonces que el fútbol tiene una incidencia en la sociedad, es un fenómeno social, Pablo. Sí. Ahora, profundicemos un poco en el tema económico para luego pasar ya directamente a las posibilidades deportivas de Independiente del Valle. A ver, un equipo, los clubes deportivos, los clubes deberían tener mucha más disciplina, en este caso los clubes de fútbol, se financian fundamentalmente por la taquilla y por los sponsors y los derechos de televisión, evidentemente. A diferencia en Europa, que se financian a través de los socios. Es decir, es un modelo sostenible a través solo de los derechos de televisión, que cuando las economías están mal, la valoración de los derechos de televisión disminuyen. Cuando la economía no es la economía sólida de otros momentos, los sponsors disminuyen también su cantidad, y a veces no la cantidad en cuanto a valor económico, sino que a veces algunos hasta desaparecen. Y las taquillas, pues en los estadios ecuatorianos, digamos que tampoco es que son grandes cantidades de dinero. Entonces, ¿qué tan sostenible es un modelo económico para poder sostener todo este proyecto deportivo, Pablo? Yo tengo mis reparos, o sea,
puede funcionar, un equipo puede funcionar teniendo un sponsor grande, ¿no es cierto? Es lo que le pasa al Atlético, al Nacional de Medellín, ¿no es cierto? Tiene a Pozobón detrás, y la reconstitución del fútbol en Colombia, por ejemplo, se da así, a través de mecenazgos. En el Perú se da de otra manera, en el Perú, en cambio, se privatizan los fútbol para tener acciones, no, se vuelven sociedades, lo mismo que pasa en Chile. En Europa, algunos clubes tienen mayoría de hinchadas, es el Barcelona de España, el Real Madrid. El Real Madrid, pero los equipos ingleses no tienen, trabajan básicamente con sponsors, venta de derechos de televisión, etc. ¿Cuál es la diferencia entre un equipo local y un equipo europeo? Básicamente que se han internacionalizado tanto esos equipos que lo que yo llamo la taquilla de televisión es mundial. Entonces, cuando yo compro un derecho de transmisión de televisión de uno de estos equipos a través de una de las operadoras de cable, de televisión por cable, estoy pagando algo de esa cuota, llega al me está goteando dinero. Sí, entonces esos son, supongamos, 1.000 millones de personas que tienen contratado para ver los partidos del equipo A o B. ¿Pero eso es factible para el fútbol ecuatoriano? No es factible. Entonces, el problema, ni para ningún equipo de Sudamérica, ni de México. Entonces, tenemos unas relaciones totalmente desiguales en términos económicos. Ahora, ¿qué modelo es preferible para un equipo local? Y yo sí creo que es necesario revitalizar la idea de la hinchada. Porque son ejercicios fáciles, ¿no es cierto? Yo tengo 10.000 hinchas fuertes de mi equipo, que puede ser el caso del Barcelona, Liga, Aucas de Melec, que coticen $500 al año. ¿Cuánto es de esos? Son 5 millones. 5 millones es una base para, no solo para armar un equipo, sino para negociar con los otros sponsors y decirles, vean, yo ya tengo una base importante. Más todo el merchandising ustedes alrededor. Sobre esta pongan una cantidad que va a ser adecuada a lo que está invirtiendo el club, en este caso los hinchas. Ahora, el tema de la liga profesional podría apuntar a fortalecer aún más los clubes, David. Bueno, esa es la intención que tienen los dirigentes, ¿no? Que se queden los que pueden. Sí, los que pueden, y recuerdo que varios dirigentes han hablado, entre ellos Nassim Neme de Melec, Mario Canesa, en el sentido de que la liga profesional no debe ser vista exclusivamente para salvar la parte económica del fútbol ecuatoriano. Ese quizás es uno de los objetivos, pero se pretende que haya una mejor organización, una mayor estructura, que a través de ella sí se pueda ir generando incluso lo que bien decía Pablo, esa atracción del hincha, ¿no? Que se motive, que haya un trabajo de mercadeo diferente para que a través de esta liga profesional toda la estructura del fútbol se fortalezca. Ahora, entremos a la parte deportiva que los amigos televidentes están esperando. El Independiente del día miércoles, en el primer partido de la final, hay que ir a jugar ahora a Medellín, ¿fue distinto al Independiente que nos tenía acostumbrados en los partidos anteriores de la Copa Libertadores? Fue distinto, y de alguna manera creo que tuvo que ser distinto por el rival al que enfrentaba. Quizá no nos gustó ver a ese Independiente del miércoles porque lo comparábamos con lo inmediatamente anterior, que era el partido en la Bombonera, el mismo partido con Boca aquí en el Estadio Atahualpa, ¿no? Y con el partido con River. Y el partido con River, en fin, pero se enfrentaba al que para mí ha sido el mejor equipo de la Copa, que es Atlético Nacional. Tuvo una campaña perfecta en la fase de grupos. Más un técnico que sabe jugar en Quito. Sí, que conoce bien, además de la formación de varios jugadores del Independiente del Valle. Tampoco hay que pensar, al menos en mi criterio personal, de que el Atlético Nacional jugó un partido como lo venía jugando en la Copa. Creo que fue un partido de final, porque a veces las finales son así, no nos gustan mucho. Nosotros quizá esperamos que en una final haya espectáculo, que haya muchos goles, que el equipo que llegó a la final, y más aún si es el nuestro, siga mostrando lo que vimos hasta la semifinal. Y a veces no es tan sencillo hacerlo, ¿no? Lo ha explicado ya Pablo Repeto. Un comportamiento más calculador. Sí, más calculador, de mayor cuidado incluso. Mira que el Independiente no arriesgó tanto, sobre todo en el primer tiempo. ¿Cuál debe ser la actitud del Independiente del Valle en Medellín, entonces? Porque si aquí en Quito te lleva a ser calculador
por los temores de un contragolpe, las finales son complicadas, hay una presión psicológica también. No quieres arriesgar tanto. No quieres arriesgar tanto, etcétera. Rueda conoce muy bien el fútbol ecuatoriano. ¿Cuál debería ser la actitud de todos Independiente del Valle en Medellín, Pablo? Yo esperaría primero que los jugadores se relajen. Creo que ayer estuvieron muy condicionados por la gran hinchada que estaba esperando y añorando por ellos en Quito. El país, además, ¿no? Sí, el país. Entonces, me parece que no jugaron relajados. Jugaron con mucha preocupación y con mucha preocupación, además por el rival. El rival es un rival muy complejo. Y los dos equipos plantearon un esquema de juguemos en la media cancha, básicamente, y no nos hagamos daño. Porque los dos están esperando tener un chispazo para romperle a la defensa contraria y entrar al área y meter gol. Ahora, hay un común denominador en las finales, la gente apuesta a los penales. Porque últimamente, hasta en las Copas Mundiales, hemos visto que se ha definido por penales. Es decir, en las finales, la gente está apuntando, mejor vamos a los penales para no arriesgar a perder sus posibilidades en los 90 minutos o en la extensión. Porque la gente especula con eso, ¿no? Me refiero a los mismos jugadores, ¿no? Sí, me refiero a los ser. mismos técnicos. Puede ser, algunos técnicos, en algunos casos ni siquiera les gusta practicar los penales. No sé si lo vaya a hacer la gente del Independiente, porque hay que tener en cuenta que ahora el gol de visitante Atlético Nacional no sirve, en la final no vale, ¿no? O sea, seguimos 0-0. Seguimos 0-0, exactamente. Si se empata 0-0 en Medellín, habrá que forzar a los alargues, 2 tiempos de 15. Y luego, si el empate sigue, pues habrá definición por penales, ¿no? Yo creo que allá al menos va a ser un partido en el que el Independiente sí va a poder mostrar algo más de su fútbol, porque la propuesta ahora va a ser del Atlético Nacional, de salir a buscar y va a dejar mucho espacio, va a abrir más la cancha, donde se podrá permitir ahí que los laterales del Independiente, Cabezas y Ángulo tengan mayor espacio, que no lo tuvieron en el partido en el Atahualpa. No lo tuvieron, pero no porque no quisieron, no lo tuvieron. Exacto. Porque hubo una presión. No se lo permitieron, así es. Claro. Ahora, ¿qué valor agregado le da Repetto a este sistema de juego Independiente del Valle, Pablo? Yo creo que él ha sabido hacer los cambios adecuados en los momentos oportunos, en general. Ayer me parece que demoró un poco en los cambios para tratar de abrir la defensa del Atlético Nacional. Ahora, yo veo lo que tú te referías en la anterior pregunta, hay una tendencia a fortalecer muchísimo las defensas en el fútbol mundial. O sea, tenemos defensas espectaculares en todos los campeonatos. Y ahora el problema es cómo se mete el gol. O sea, tenemos unos sistemas casi todos los equipos juegan con una fuerte defensa y una media que va automáticamente a defender. Y se hacen defensas de 9, de 8 jugadores. Entonces, por eso es que hay una escasez de goles en los campeonatos y casi todo termina en empate, creo yo. Y el papel es cómo, o la idea es cómo reconformar las delanteras para que logren romper esos cercos. Ayer el Independiente en los últimos 15 minutos trató por todos los lados de romper ese cerco. Logró, fue un tiro de esquina, ¿no? Tiro libre. Un tiro libre, sí. Logró entrar la bola al área. Y ayer hubieron el Independiente, el Nacional de Medellín, tuvo una entrada al área. Fue gol. Y el Valle tuvo 3. 2 en el primer tiempo y una en el segundo tiempo. Tengo 2 minutos ya para terminar. La clave para romper esa barrera que menciona Pablo, entonces, David, es el tiro a media distancia. Es una de las alternativas que tiene, pero yo confío en que va a ser un mejor partido de Cabezas, de Julio Ángulo, que el miércoles buscó precisamente por su lado. Confío mucho en que tenga un mejor partido Sornosa, que es otro de los referentes en la mitad de la cancha. Más que el balón detenido, el apelar a un tiro libre, que es fuerte también el Independiente, ¿no? De hecho, Arturo Mina siempre va a buscar el cabezazo, el mismo Luis Caicedo, que hizo el gol en la Bombonera. Yo confío en que va a ser un partido distinto para Independiente, con mayor oportunidad de mostrar su juego, ¿no? Ese que nos acostumbró tanto en las fases anteriores. Ya estamos terminando, pero estos éxitos a veces también traen complicaciones. En lo económico puede ser muy bueno, pero traen complicaciones en lo deportivo. Entonces se va Arturo Mina, se va Angulo, y sustituir a esos jugadores es complicado. Le digo, porque el club de mis amores es el Emelec, que eso todo el mundo lo sabe. Fui directivo en el 2008, manejé esa campaña electoral de Elías Wattet, por cierto. Pero se va Miller Bolaños y en el Emelec ha sido complicado hasta ahora reponerlo.
Se fue John Narváez por cuestiones que todos también conocemos y ha sido complicado reponerlo. Gracias a Dios Byron Mina está asentándose, pero es difícil y se descompone la estructura del juego. El Independiente del Valle tiene ese backup como para sustituir a un Arturo Mina, que se ha transformado en un gladiador, en un gran líder de la defensa y que se ha ganado para mí su puesto en la selección, o al propio Angulo, con esas edades. Pablo. Y yo creo que esa es una tragedia del fútbol latinoamericano. Si es que tienes un equipo exitoso, bueno, el siguiente año está desarmado y ya no existe. Les ha pasado a todos los equipos de la liga, le pasó cuando fue campeona, al MLE cuando ha sido campeón del Ecuador. Si no te desarman internamente, te desarman externamente y tienes que comenzar por cero. Y los procesos de recambio son largos. O sea, que se logre acoplar otro delantero como Angulo Es complicado. es complicadísimo. Entonces yo creo que pasará un tiempo hasta que vuelva. Gracias, Pablo. Estamos terminando y contigo cierro, David, rapidito. Sí, bueno, al Independiente le ha pasado algo desde los últimos años y lo he conversado con el propio Pablo Repeto. Se le han ido varios jugadores, pero ha tenido esa ventaja de que ha ido encontrando en las canteras, en el equipo de reserva, en divisiones menores, jugadores que van apareciendo y que van supliendo esos espacios. Quizá todavía no con el nivel de los que están ahora, ¿no? Se le irán 2 o 3 jugadores, pero me parece que al Independiente no le asusta tanto esa idea porque ha encontrado el recambio. Gracias, David. Gracias, Pablo. Gracias. Y gracias, Independiente del Valle, por estas alegrías y todo a empujar a ese Independiente del Valle en un estadio complicado como es el estadio en Medellín. Pero tenemos mucha fe de que Independiente del Valle sea el campeón de la Copa Libertadores de América. Independiente del Valle, con letras mayúsculas y negrillas, igual Ecuador. Un fuerte abrazo.